constructivos para hacer una cimentación. El diseño de la cimentación, es decir, su tamaño, cuánto acero tiene, si es zapata, si es plata de cimentación, si tiene viga de conexión, eso ustedes lo van a llevar en su curso de cimentaciones. Entonces voy a proceder a iniciar la clase. Si hay alguna duda, alguna consulta, lo pueden hacer sin ningún problema. Me pueden interrumpir. Cimentaciones. Como definición podemos decir que son la base de las estructuras y dependen de las cargas y el tipo de suelo a cimentar, como ya les había estado explicando. Se cimientan casi todas las estructuras, a excepción de las estructuras viales. Cimentamos edificaciones, puentes, reservorios, etc. ¿Qué edificaciones se diseñan? En las cimentaciones se diseñan para las edificaciones aporticadas, para las de muro portante y también para las mixtas. ¿Cómo clasificamos la cimentación? La cimentación se va a clasificar en dos, por su profundidad y por su estructura. Vamos a tener por su profundidad los cimientos superficiales, que estos pueden ser los cimientos corridos, zapatas, vigas de cimentación, losas de cimentación. Y los cimientos profundos, que vendrían a ser los pilotes. Por su estructura vamos a tener cimientos corridos, que es la mezcla de concreto 1 en 10 más 30% de piedra grande. Las zapatas simples, que son las zapatas que no van a tener armadura, que es concreto de 1 en 10 más 30% de piedra grande, y en concreto armado, la cimentación con acero de refuerzo, que el concreto tiene que ser F'C 210 a 280. ¿Por qué cuando hablamos de cimentación armada, tenemos esa condición de que el concreto debe ser F'C 210 o F'C 280? Porque nuestro reglamento de edificaciones es claro, dice que para hablar de concreto estructural, ¿a qué le decimos concreto estructural? Aquel concreto que lleva en su cuerpo, en su interior, una armadura de acero. Entonces, para hablar de concreto estructural, este concreto tiene que ser un concreto de 210 en adelante. Si el concreto es 1 en 75, no podríamos hablar de un concreto estructural. ¿Qué son los cimientos corridos? Los cimientos corridos son la base de los muros y generalmente se construyen de concreto simple o concreto ciclopio. Acá van a tener ustedes el cimiento. El cimiento corrido está hecho de concreto ciclopio de proporción cemento hormigón 1 en 10 a 1 en 12, más el 30% de piedra grande. Tamaño máximo 6 pulgadas de diámetro. ¿Cuánto es 6 pulgadas de diámetro? Un aproximado de 15 centímetros, ¿no? Si nuestras piedras tienen más de 15 centímetros, no podemos utilizar para hacer nuestro cimiento. Acá está el sobrecimiento. Este es el sobrecimiento. Hecho de concreto ciclopio de proporción cemento hormigón 1 en 8 más 25% de piedra mediana. Tamaño máximo 3 pulgadas. Entonces, su tamaño máximo es 7.5 centímetros, ¿no? Esa es la piedra más grande que va a tener el sobrecimiento. Y acá pueden ver que se ha colocado ya el muro, es un corte y una elevación, ¿no? Estamos cortando el muro para poder ver sus elementos. Este es el falso piso. ¿Cuál es el proceso constructivo del cimiento? Chicos, les voy a recomendar que tomen nota porque a veces en proceso constructivo yo explico y no está en la copia. Y luego en el examen ustedes tienen que explicar el proceso constructivo. Entonces les recomiendo que tomen nota. El trazo y el replanteo.
como lo vimos en la clase anterior, hablar de trazo y replanteo consiste en medir, ubicar y trazar en el terreno los ejes establecidos en nuestros planos. Hay que trazar estos ejes para luego replantear las excavaciones. ¿Pero por qué necesitamos trazar? Porque necesitamos excavar y tenemos que saber dónde vamos a excavar para poner nuestros cimientos. Por eso la siguiente es excavación. Excavamos la profundidad que señala el plano para la cimentación. Perfilado y limpieza. Generalmente cuando empezamos a hacer la excavación, se hace una excavación brusca, cruda, sin criterios de verticales, ¿no? El perfilado consiste en parejar las verticales. Nuestros cimientos, por más que no sean estructuras armadas, tienen que tener verticalidad verticalidad y fondo plano, fondo horizontal. ¿Para qué? Para que no sufra excentricidades, ¿no? Colocamos el acero para la columna, colocamos la primera capa de concreto previo al mojado de zanja. Consulta para ustedes. ¿Para qué mojamos la zanja? Para evitar el adherimiento del concreto en la madera, en la zanja. ¿Pero en qué momento hemos puesto madera? ¿Alguien más? Para una mejor absorción. Para una mejor absorción. Cuando hacemos el bosqueado del chicos, concreto, no. para que se pueda adherir. ¿Adherir a dónde? O sea, ya para que no, con la humedad, ingeniera, por eso, o sea, ¿Por la humedad de qué? Para que, o sea, la humedad del suelo con el concreto se puedan adherir y por bien claro se dice que el concreto, mientras esté húmedo, va a trabajar mejor. No, está el para que tenga una mejor absorción está. Y para que llegue a una resistencia máxima. No te escucho, háblame un poquito más fuerte. Para que tenga una mejor absorción y llegue a una resistencia máxima. ¿Una mejor absorción? ¿Absorción de qué? Para que tenga una mejor resistencia, nada más. ¿Para una mejor resistencia? No. ¿Para alcanzar la resistencia? Ingeniera, para que no se pierda el agua de la mezcla. Ahí está. ¿Quién habló? Céspedes. ¿Cuál es tu segundo apellido? No lo puedo ver. Céspedes. Céspedes Quiroz Robert. Céspedes Quiroz Robert. A ver, Robert, vas a complementar tu información, tu intervención. ¿Por qué no debe, por qué no debe perder con el agua? ¿Por qué el concreto no debe perder agua? Porque a mayor agua que se conserva, ¿no?, del diseño, obtiene mayor resistencia y cuando el suelo está seco, en el espacio de vacíos, si no se llena eso con agua antes, pues por ahí se pierde, por ahí se pierde el agua. Ya. Consulta para ustedes. No hablen todos a la vez, uno a la vez, por favor. ¿Cómo se define cemento? ¿Cómo se define cemento? ¿Nadie? Es un clinker, ingeniera. No, pero yo no te estoy preguntando de qué está formado el cemento o cuál es la composición química del cemento. ¿Cómo lo definimos si tendríamos que definir cemento? Un aglomerante en general. Muy bien, un aglomerante. ¿Qué más? Que es un material de construcción. Como el ladrillo y como los tubos. Sería un aglomerante que con uso con el agua se vuelve duro, tiene se puede volver duro, tiene la... Ahí estaba la respuesta. Cuando definamos cemento, sí, Joseph, cuando definamos cemento,
Ustedes de por vida tienen que tener esto en la cabeza. El cemento, pueden decirle aglomerante, pueden decir conglomerante, pueden decirle aglutinante, hidráulico. Hidráulico. ¿Por qué? Porque el cemento, para ser concreto, para ser mortero, que es lo que nosotros hacemos en las edificaciones, necesita tener agua. Si nosotros nos vamos a la luna y llevamos cemento, una bolsa de cemento, sería lo mismo que llevar arena. No podemos hacer concreto. Entonces, si el concreto no tiene agua, perdón, si el cemento no se mezcla con agua, no se puede preparar concreto. Eso es como definición de cemento. Ahora, ¿por qué mojamos las zanjas las zanjas hechas para el sobrecimiento? Porque el agua le brinda una condición especial al concreto y favorece en el porcentaje diseñado, favorece la resistencia. Claro que si nosotros, ingeniera, ahora me podrían decir, ingeniera, pero a mí me han dicho que si se echa mucha agua, el concreto no tiene resistencia. Claro, el concreto tiene que tener el agua diseñada. Ustedes ya han llevado tecnología del concreto, saben de qué les estoy hablando. Tiene que contener el agua de diseño. Incluso dense cuenta, cuando ustedes hicieron su probeta para tecnología del concreto, si es que la hicieron. Cuando hablamos del diseño, hablamos de la mezcla. Cuando ustedes hicieron su probeta de concreto, esta probeta, ¿ustedes qué hacen cuando la desmoldan? La meten a un cilindro, a una batea. ¿Para qué? Le llamamos curado, ¿no? Para el curado del concreto. ¿Y en qué consiste el curado? En que el concreto se mantenga hidratado, pueda tomar el agua de donde está sumergido para que alcance mejor resistencia aún. Por este motivo es que al concreto no lo podemos deshidratar. Si yo tengo una zanja con un suelo seco, lo más propio del suelo es coger el agua. Entonces, va a coger el agua del concreto y lo va a deshidratar. Uno es por eso, ese es el fundamental, que mojemos todo lugar si vamos a echar mortero al suelo, si vamos a echar mortero al ladrillo, si vamos a echar concreto a nuestros encofrados, si le vamos a echar concreto a nuestra zanja, todo material que va a recibir concreto tiene que ser humedecido. ¿Para qué? Para que no absorba el agua del concreto y lo deshidrate. Entonces, sí, dime. ¿Cuánto tiempo sería el tiempo adecuado para hacer el curado, que es echar este agua al concreto? ¿O dependería en sí del concreto o de una construcción o algo así? Por tecnología del concreto, porque esta es una pregunta de tecnología del concreto. Entonces, en un semestre, en 4 meses, ustedes solo deben estudiar concreto, ¿no? Para una pregunta, en tecnología del concreto, el primero que el concreto se debe curar la probeta tanto como curamos al elemento. Si es una viga, si es una columna, tanto lo debemos curar. Cuando vemos tecnología del concreto, a los 7 días el concreto ha alcanzado la resistencia, podríamos decir, no máxima, pero ha alcanzado un punto, el punto más alto de la curva para luego empezar a subir, pero casi plana. Ya no de manera exponencial, ¿no? Sino ya empieza a aplanarse. Sigue subiendo, sigue subiendo hasta los 28 días. Entonces, muchos recomiendan que el curado se haga principalmente durante estos 7 días para ayudarle a que alcance su resistencia máxima. Otros recomiendan que se cure hasta los 14, hasta los 28 días. Lo básico es que curemos hasta los 7 días. Actualmente,
como usamos mucho el acelerante de fragua, casi en todas las construcciones se trata de acelerar la fragua para favorecer el desencofrado, entonces ese tiempo también disminuye porque ya el concreto está saturado, ¿no? Ya alcanzó su resistencia máxima, entonces no necesitamos curar tantas veces. Se borraron mis marcas. Y con un aditivo, ¿cuánto sería entonces el tiempo de curado? Dependiendo del aditivo y dependiendo la cantidad del aditivo que vayas a usar. Colocamos la primera capa de concreto previo mojado de la zanja, esto les acabo de explicar. Colocamos las piedras dejando espacios para que el concreto las cubra. Dense cuenta que estamos hablando de piedras de 15 centímetros, un aproximado de este tamaño, ¿no? El tamaño de la palma de una mano. Entonces, no podemos tirar las piedras con el concreto. Entonces, vamos a ir colocando capa de concreto, piedra grande, capa de concreto, piedra grande, y así hasta llegar a nuestra superficie. Finalmente, colocamos la capa de concreto hasta el nivel requerido, dejando en la parte superior piedras que sobresalgan en los lugares donde se va a ubicar el sobrecimiento. Esto les voy a explicar acá. Esa parte de dejando piedras que sobresalgan es esta. Ahí pueden ver una piedra que está sobresalida. Y esta piedra, ¿por qué se deja esta piedra? ¿Cómo le denominamos esta piedra? Esta piedra muchos le dicen soldadito, le dicen cachaquito. Es una piedra que se encuentra, la mitad deberá encontrarse en el cimiento y la otra mitad en el sobrecimiento. ¿Cuál es la idea de esta piedra? Cuando nosotros diseñamos este cimiento y este sobrecimiento, cuando hacemos el cálculo estructural, se considera como monolítico. Es decir, como si yo lo hubiera vaciado junto. Pero ese proceso constructivo es imposible. ¿Por qué, chicos? Porque si yo lleno, imagínense que esto es suelo, ¿no? Todito esto es suelo. Si yo pongo mi encofrado aquí, ¿no? Para garantizar. Y empiezo el vaciado. ¿Qué va a pasar? Esta parte de aquí me va a quedar vacía. Entonces, por ese motivo es que cuando hacemos cimientos y sobrecimientos, los hacemos en dos partes. Primero el cimiento y luego el sobrecimiento. ¿Y cómo garantizo que funcionen monolíticamente? Dejando esta piedrita. Entonces, esta piedrita es la que engancha al cimiento con el sobrecimiento. Esa es la indicación número 7 para el proceso constructivo. El proceso constructivo del sobrecimiento es mucho más sencillo, ¿no? Tiene solo tres procedimientos, trazado y replanteo. ¿Dónde hago el trazado y el replanteo? Sobre el cimiento. Yo ya tengo mi cimiento, mi cimiento lleno de concreto, mis piedras puestas encima, yo puedo ver esas piedritas, trazo mi sobrecimiento para proceder al encofrado y finalmente coloco el concreto. Y acá nos vuelve a decir, previo humedecido del encofrado. ¿Por qué previo humedecido del encofrado? Para garantizar que el concreto no se deshidrate y pierda sus propiedades, entre ellas la resistencia. Lo vamos a llenar hasta el nivel de llenado y en la parte superior del concreto vamos a rayar, lo que quede encima lo vamos a rayar para mejorar la adherencia entre el mortero y este sobrecimiento. ¿Qué mortero, ingeniera? El mortero del muro que vamos a colocar posteriormente. ¿Por qué rayamos?
para garantizar la adherencia del mortero con nuestro sobrecimiento. Entonces, ¿podríamos rayar en el momento de colocar el mortero? Sí, pero va a ser más complicado porque el concreto ya va a estar duro. Entonces, es preferible que cuando está fresco, rayamos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a hablar de las zapatas aisladas. Son losas rectangulares o cuadradas que sirven de apoyo a la columna. Tienen peralte constante o variable, disminuyendo hacia los bordes no menos de 15 centímetros. También pueden ser escalonadas. Son el tipo más usual de cimentación, pues son las más económicas. El refuerzo longitudinal debe distribuirse a todo lo largo de la cimentación. Acá ustedes pueden ver un diseño de una zapata en planta. Estos aceros blancos que se pueden ver son los aceros de la zapata. Aceros de la zapata. Y estos aceros de aquí, todos estos, son los aceros. Disculpen, chicos, mi pata está. Los aceros de la columna. ¿Está bien? Entonces, ahí tienen en blanco la parrilla de la zapata. La zapata es de 1,20 por 1. Ingeniera, ¿por qué es de 1,20 por 1? Porque así lo ordenó el diseño. Así está diseñado, así es como nos indican los planos. Entonces, acá le hemos hecho una elevación a este corte y podemos ver los aceros verdes, estos aceros verdes son los aceros de la zapata y los aceros de la columna ya están en proyección, ¿no? Esta capa que ustedes ven acá de 0.07, denominada solado, ¿qué cosa es? Es la primera capa, mejor que del primer vaciadito de lo que se hace, la parrilla. A ver, Marcelo Silva. Antes de poner la parrilla, se lo vacía un poquito, ¿no? ¿Es el mismo concreto de la zapata, de la columna, perdón, de la zapata? No. Por ahí se puede usar una mezcla, pobre ingeniera. No, ingeniera, es como mejor dicho, para empezar a poner la parrilla. A ver, que Marcelo termine. ¿Cómo, Marcelo? Mejor dicho, es el solado, es como, es un vaciate, pero es un pobremente, mejor dicho, para que sienta la parrilla, mejor dicho. Ya. ¿Cuáles son las funciones de ese solado, Marcelo? Para que la parrilla del acero no está en función con la tierra. Pues. Exacto. Yo voy a completar o voy a cerrar la idea que nos ha dado Marcelo sobre el solado. Marlo soy. No es Marlo. ¿Perdón? Marlo, no es Marcelo. Ay, perdón, Marlon. Arriba está Marisela y por eso estoy leyendo Marcelo. Perdón, Marlon. Tengo tu apellido, Silva Valverde. ¿Está bien? Sí, señora, no se preocupe. El solado va a tener la función, bueno, como definición primero, el solado es una capa de concreto pobre, generalmente de 10, entre 5 y 10 centímetros, que permite, tiene estas funciones. Uno, permite darle horizontalidad para que la parrilla pueda sentarse horizontalmente. También permite que la parrilla no esté en contacto con el suelo, pero luego vamos a utilizar otros elementos para levantar la parrilla que les voy a explicar más adelante. Y también hace que cuando vaciemos nuestro concreto estructural, dense cuenta que ya no estamos hablando de un concreto ciclópeo, ¿no? Estamos hablando de un concreto estructural. Cuando vaciemos nuestro concreto estructural, no se mezcle con la tierra. Esa es la función del solado. ¿Qué tipos de zapatas aisladas tenemos? Vamos a tener dos por su ubicación, las concéntricas y las céntricas, también llamadas concéntricas, y las excéntricas.
¿Cuándo le decimos céntricas? Cuando el centro, fíjense en la imagen, el centro de la columna coincide con el centro de la zapata, ¿no? Los centros son iguales. Entonces, a ese tipo de zapatas le llamamos zapatas concéntricas. ¿Y cuándo van a ser las zapatas excéntricas? Cuando el centro de la columna no coincide con el centro de la zapata. El centro de la columna no coincide con el centro de la zapata. ¿Cuándo se da este caso? Se da este caso sobre todo para las zapatas que están al borde de nuestro terreno. Cuando estas zapatas están al borde del terreno, imagínense, yo no puedo poner mi cimiento dentro del terreno de mi vecino. Entonces tengo que poner mi cimiento en mi terreno y las columnas me quedan de esta forma. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es tener al 100% estas zapatas. ¿Por qué? Porque estas zapatas no van a generar excentricidad, ¿no? Acá va a haber una excentricidad entre la misma columna y la zapata. Cuando esta excentricidad es pequeña, la carga es que es pequeña, funciona bien así, puesta así, no va a tener problemas. Pero si la carga es grande, le vamos a tener que poner acá una viga de cimentación. Perdón, no es aquí, con la céntrica que debe estar por acá. Con la zapata céntrica que esté por acá, le vamos a poner una viga de cimentación. Ahí está. La zapata conectada con viga de cimentación. Generalmente une una zapata excéntrica con una zapata céntrica. Sirve como atirantador para que no sufran excentricidades mayores, ¿no? Las mantiene juntas, es como que jalar a las columnas para que no, si hubiera un movimiento sísmico, no tiendan a hacer giros. Las zapatas combinadas son aquellas que cuando tenemos dos zapatas, dos columnas dentro de una zapata, ¿no? Miren, tenemos acá una columna, acá otra columna, y aquí está nuestra zapata. ¿Cuándo se da ese caso, chicos? Este caso sí es un caso que se da netamente por proceso constructivo, no por diseño. Cuando, por ejemplo, esta zapata llega hasta aquí, esta zapata llega hasta aquí, y esta de acá llega hasta aquí. Llega hasta aquí. Entonces, ustedes saben que no podemos ocupar el mismo lugar, por eso las combino. Pero también podría ser que, disculpen, también podría suceder que esta zapata llegue hasta aquí y esta zapata llegue hasta aquí. No se están sobreponiendo, ingeniera, podríamos construirlo. Claro que sí, pero imagínense que esto es 20 centímetros. ¿Ustedes creen que para un obrero excavar 1,20 m de profundidad, dejando 20 centímetros de separación, va a ser sencillo? Va a padecer un montón. Entonces, ¿qué va a ser preferible? Que se excave todo y se haga una zapata combinada, que combine dos columnas. ¿Cuál es el procedimiento constructivo de la zapata? Vamos a tener 8 procesos que vamos a ver detalladamente cada uno. Primero, trazo y replanteo. Ubicamos los ejes de la zapata con ayuda de balizas. La clase pasada del martes vimos balizas, acá están las balizas. Ubicamos los ejes de la zapata, trazamos la zapata con criterio de trazos paralelas y perpendiculares, marcamos con yeso, podemos utilizar cordel, plomada, wincha, y antes de esta actividad siempre pensaremos cómo alcanzar la máxima productividad. Siempre que empecemos nuestras actividades, vamos a buscar cómo darle máxima productividad. La excavación, una vez marcada la zapata, se procede a hacer excavaciones
La excavación se realiza en forma manual o con equipos. Las excavaciones se realizan hasta el nivel del fondo de la cimentación, el cual deberá controlarse. Si la excavación se realiza en forma manual, habrá que determinar las cuadrillas para terminar dentro del plazo programado. Una cuadrilla básica está conformada por un peón, siendo su herramienta básica un pico y una lampa. Con referencia a la producción de una cuadrilla básica, es decir, la que es de un solo peón, más o menos rinde de 2.5 a 3 metros cúbicos por día de excavación. Sin embargo, si utilizáramos una retroexcavadora, va a rendir entre 200 y 250 metros cúbicos día. En el caso que el suelo no sea muy estable, habrá que hacer un plan de seguridad para el trabajador. Siempre hay que hacer un plan de seguridad. No está en nuestros sílabos, pero sí, creo que no. De lo que he calculado nos va a quedar una clase libre. Si nos quedara esta clase, ese día vamos a hacer seguridad en obra. Como en todas las actividades, siempre antes de empezar, habrá que planificar para obtener la máxima productividad. Luego va a venir el perfilado y limpieza de las zanjas. Miren, si ustedes pueden ver, acá se nota perfectamente las verticales de la zanja, que sí, si nosotros hubiéramos optado por una excavación a máquina, el perfilado siempre se va a hacer de forma manual. Construimos el solado. La foto no es muy buena, pero ustedes pueden ver acá la diferencia entre el suelo natural y el concreto de solado. ¿Qué favorece también el solado? El trazo, ¿no? Acá se puede ver fácilmente el trazado. Colocamos la parrilla. Acá pueden ver ustedes la parrilla de la zapata. Acá están los aceros de la zapata. Pueden ver los aceros de la zapata. Y quiero que vean estos dados que les estoy mostrando. Esta foto es de la fabricación de estos dados. ¿Qué son los dados de concreto y para qué sirven o de qué hablamos cuando hablamos de dados de concreto? Cuando hablamos de dados de concreto, hablamos de unas pequeñas estructuras que se colocan entre el solado y la zapata para garantizar el recubrimiento del acero de la zapata. Cuando ustedes vean su curso de concreto armado, van a ver ahí los cálculos de los recubrimientos del acero. El reglamento señala que para que el acero tenga un buen comportamiento, un buen funcionamiento, tiene que estar recubierto, es decir, totalmente cubierto de concreto. Si yo no le levanto a mi zapata, no la levanto para que se recupra de concreto, la zapata va a quedar aplastada entre el solado y el concreto y su funcionamiento, el funcionamiento del acero no va a ser el óptimo. ¿Qué condición tienen estos dados de concreto? Tienen, oh chicos, se me está cerrando la garganta. A ver, ¿qué condición tienen estos dados de concreto? Tienen que ser de la misma resistencia del concreto que van a recibir. Si van a recibir concreto 210, tienen que tener esa misma consistencia. Colocamos la armadura de las columnas, ahí ustedes pueden ver, la columna, acá están las armaduras de las columnas. Dense cuenta que en esta fotografía, ahí está la colocación, ¿no? El izado que le decimos, izado de las columnas. Acá está el izado de las columnas. Lo están poniendo de forma vertical. Miren, esta imagen es muy bonita. Son columnas que están con vigas conectadas. Ahí están el acero de las vigas conectadas. Miren, la zapata está hasta aquí. La zapata está hasta aquí. Y la viga va a ser solo hasta aquí. El mismo grosor que el grosor de la columna. Finalmente colocamos concreto en capas de 30, 30, 30. ¿Por qué colocamos en concreto en capas de 30? Para favorecer su vibración. Losas y plateas de cimentación. A ver, vamos a esperar un ratito que se presente. Ya está.
Cuando hablamos de una losa o platea de cimentación, la utilización de una platea de cimentación resulta apropiada en edificios ubicados principalmente en terrenos de baja capacidad portante, en el cual la suma de las áreas de las zapatas que serían necesarias para transmitir las cargas de la estructura al suelo sobrepasa el 75% del área total a cimentar. Generalmente es una losa armada en 2 direcciones y en 2 capas. A ver, ¿qué me quiere decir eso? Si yo tuviera este terreno, van a disculpar el pulso, chicos. A ver, si yo tuviera este terreno y cuando empiezo a diseñar, mis zapatas me salen de esta forma, exagerando, por supuesto, ¿no? Estoy exagerando. Si yo tuviera, y mis zapatas me salen de esta forma, entonces, ¿qué me está diciendo este diseño? Si el área, la sumatoria del área de mis zapatas es mayor o igual que el 75% del área total del terreno, entonces voy a hacer una platea de cimentación. ¿Por qué? Porque en vano estoy haciendo varias zapatas cuando en sí el mismo diseño me está indicando que debo hacer todo el terreno debe ser una cimentación. Ahí tienen una imagen de la platea de cimentación. Acá está el corte. Una viga, una losa armada en 2 direcciones. Ahí están las 2 direcciones de la losa. ¿Cuál es el procedimiento constructivo de una platea de cimentación? Hay que compactar el suelo de fundación natural. Vamos, dense cuenta que nosotros tenemos un suelo y vamos a excavar 1 metro, 1,20 m hacia abajo. Eso es todo nuestro terreno. Es necesario que compactemos todo nuestro terreno. Preparemos la base con tierra de buena calidad, que no sea deformable, que sea de alta calidad, tenga un buen soporte. Cuando hablamos de soporte, ¿de qué hablamos? De una buena capacidad portante. Cuando compactemos, trayendo terreno de préstamo, vamos a poner capas de 20, ¿no? 20 centímetros, compacto. 20 centímetros, compacto. Hasta que alcance la profundidad, la altura o el préstamo que yo haya diseñado o haya solicitado. Se construye el solado de espesor 10 centímetros, lo que va a facilitar el trazo de los elementos estructurales. Habilitamos y armamos la parrilla de acero. Acá está la parrilla. Si pueden ver, si son acuciosos con la imagen, ahí pueden ver las 2 parrillas en 2 direcciones. Se puede incrementar la productividad si se emplean mallas electrosoldadas. Sí podemos, a ver, en el reglamento señala que está prohibido usar soldadura en el acero porque lo debilita. Cuando nosotros soldamos el acero, le hacemos como una rótula y le permitimos que el acero pueda girar. Entonces, nuestro reglamento dice, no se puede soldar acero. Pero en el caso de las cimentaciones sí tiene algunas salvedades, ¿no? Dice, podríamos electrosoldar. Habilitamos y armamos los dowels para los muros y columnas. La longitud de los dowels será 1,50. ¿Qué es el dowel? Les explico. Miren, si ustedes se dan cuenta, imagínense todo un terreno y que yo voy a colocar todos los aceros de las columnas antes de vaciar el cimiento. Este proceso va a ser tedioso en cuanto yo quiera vaciar mi cimiento. ¿Por qué? Porque el acero de la columna me va a interrumpir, me va a entorpecer este procedimiento. Me va a entorpecer el procedimiento de llenado de concreto. Entonces, voy a colocar, donde va a ir la columna, voy a colocar aceros de 1,50 m. Para después, voy a amarrar acá los aceros de la columna. Pegadito, ¿no? Voy a amarrar ahí los aceros de la columna. ¿Qué me va a favorecer?
que voy a cuidar la columna de que no sea golpeada con las carretillas, de que no se voltee, de que no sufra algún daño. Y también voy a favorecer el proceso de construcción. Pero ¿cuál es el problema que tienen los dowels? ¿Cuál es el inconveniente? Su inconveniente es que es un acero no metrado. Ese acero no se cuantifica en el expediente técnico. Entonces ustedes me dirían, ingeniera, pero ¿cómo vamos a gastar en un acero que no está cuantificado? Eso no me va a pagar la entidad, no le va a pagar al contratista. Tienen razón, no le va a pagar. Pero ahí el contratista tiene que evaluar si el rendimiento, es decir, va a vaciar en menos tiempo, va a cuidar más los aceros de la columna, que si se golpean, que si se dañan, tiene que reemplazar, y va a tener que verificar qué le conviene más. Si él desea, si él se pone de frente los aceros de la columna, no hay ningún problema. Esto es solo una ayuda al proceso constructivo. Habilitamos y armamos los encofrados laterales y finalmente preparamos y colocamos el concreto, que puede ser de 210 a 280. Vamos a hablar un poquito de cimento. Con esto hemos terminado lo que es cimentaciones superficiales y vamos a proceder a hablar un poquito de cimentaciones profundas. Existen condiciones críticas en las cuales ya ni una platea de cimentación es suficiente para transmitir las cargas de la estructura al suelo. En estos casos es necesario utilizar pilotes. Ahí tienen la imagen de un pilote, que es una estructura prefabricada, que vamos a entrar por hincamiento, es decir, colocamos y luego a golpes se va a profundizar el pilote, golpeándolo hasta alcanzar la profundidad que deseamos para que aquí soporte nuestra estructura. Ahí tenemos algunas fotografías de pilotes, algunas fotos de procesos constructivos. Nuestras fotos son de COSAPI, nos muestra el equipo para la excavación en material blando, se observan las cuchillas para remover el material y el balde en que este se acumula para extraerlo a la superficie. Este es el equipo de perforación en material crudo, previsto de cuchillas de carburo y tungsteno, ¿no? Va entrando en forma helicoidal y va extrayendo material para la colocación del pilote. Colocación de refuerzos para el pilar utilizando grúa auxiliar. Ya está acá el pilote sumergido y ya se le está poniendo encima el pilar. Colocación de concreto y recuperación de lodo de bentonita. Ahí tienen una imagen ya de los pilotes colocados. Sobre estos se colocará nuestra estructura. ¿En qué casos hacemos pilotes? En el caso de suelos blandos. Cuando el suelo es muy blando, vamos a usar pilotes. Generalmente también cuando hay mucha presencia de agua, las construcciones que se hacen dentro del mar, pegado a los lagos lodosos, estas tienen que cimentarse con pilotes. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ingeniera, buen día. Buen día. Una consulta con el tema anterior de las zapatas. Usted dijo que hay vigas de cimentación, ¿cierto? ¿Es similar o es lo mismo hablar de las vigas continuas o es distinto? Es distinto. Las vigas continuas, no sé si te refieres a las vigas de conexión o las vigas de cimentación. Las vigas de conexión van a unir a las columnas. Las vigas de